¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es la hora de Víctor Hugo. Hasta las 20 horas les hacemos compañía acá en C5N, como siempre, con la mejor información. Lo decíamos hace algunos días nada más. Un fin de año un tanto atípico, sobre todo teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la agenda. No solo la agenda política, no solo la agenda económica. Muchas novedades en ese sentido, también en el sentido judicial. Pero sobre todo un verano atípico por la enorme cantidad de casos, impensada absolutamente que estuviéramos en la tercera ola en las puertas de enero, ¿sí? En pleno verano, hoy récord absoluto de casos en la República Argentina, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, 42.032 casos a nivel nacional, con provincias que empiezan a sentir un poco más el rigor, más de 15.000 casos en la provincia de Buenos Aires, más de 7.000 en la ciudad de Buenos Aires y casi 10.000 en la provincia de Córdoba. Pero vamos a ver el seguimiento diario de casos, ¿sí? La tercera ola ya está entre nosotros y es momento de tomar nota y de reforzar los cuidados. El 22 de diciembre, hace 7 días exactamente, teníamos 11.121 casos y marcábamos que se venía claramente una disparada, ¿sí? Que empezaban la cantidad de testeos, la relación testeos contra positivos empezaba a ser cada vez mayor. El índice de positividad, que estaba en 3, 4, 5%, comenzaba a ser del 8, 9, 10%. Bueno, ahora ya estamos bastante por encima del 20%, incluso se está duplicando la circulación del virus. 220% subieron los casos solo en la última semana y más también ya con la cifra de hoy. El 23 de diciembre y el 24 también tuvimos una tendencia al alza, como explicábamos ayer. 24 y 25 no son días que uno pudiera llegar a comparar por las características particulares que tiene. 25 Navidad, 26 día domingo, obviamente menos testeos, obviamente menos casos positivos. Pero ya el 27, el primer día hábil que hemos tenido posteriormente a la excepcionalidad de Navidad, 20.000 casos, y decíamos claramente se encontró un nuevo piso en la República Argentina respecto de la cantidad de casos. Bueno, el gran problema es dónde está el techo. 33.900 fue la cantidad registrada en la jornada de ayer y 42.032 hoy. Récord de casos. El máximo número registrado fue por el mes de julio, cuando tuvimos 38.000 casos positivos con muchísimas restricciones. Bueno, hoy estamos en 42.000 y ayer el propio presidente dijo que no era momento de pensar restricciones. En 26 fue la cantidad de fallecidos en las últimas 24 horas. Por suerte, hay que decirlo, la ocupación de camas de terapia no se está viendo complicada, no se está viendo un incremento en las camas de terapia intensiva, lo que quiere decir fundamentalmente, para meterse en la cabeza y para que se lo meta en la cabeza también la dirigencia política, ese sector de la política que tiene ganas todavía y tiene estómago de seguir intentando sacar su tajada de esta situación sanitaria tan dolorosa, que las vacunas funcionan y que es necesario motivar a la sociedad a vacunarse a través de todas las medidas posibles, con todas las herramientas posibles, y si es con pase sanitario, bueno, con pase sanitario también. Novedades importantes en el día de hoy. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, modificó algunas normas y pautas respecto de los días de aislamiento para las personas con COVID, para los contactos estrechos, y haciendo la diferenciación en este sentido entre personas vacunadas y no vacunadas. La escuchamos y repasamos las medidas. La recomendación del consenso de cambiar los aislamientos en relación a los contactos estrechos y a los casos confirmados, dividiendo a grandes rasgos si las personas tienen su esquema completo de vacunación o si no están vacunados o están incompletamente vacunados, porque eso cambia muchísimo la situación. Entonces, contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo, eso significa menos de 5 meses de haber recibido su esquema primario completo o aplicado la dosis de refuerzo. El aislamiento es por 5 días y los 5 días restantes maximizar, por supuesto, los cuidados, minimizar los contactos de riesgo. Y el contacto estrecho asintomático sin vacunación o con esquema incompleto debe realizar los 10 días de aislamiento, como se viene haciendo hasta ahora, o 7 días y una PCR. Mientras que los casos confirmados con esquema de vacunación completa, el aislamiento es por 7 días y los 3 días hasta completar los 10 días el cuidado muy particular, y los casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto de vacunación, el aislamiento
por 10 días, ¿sí? Ahí estaba la ministra de Salud, Carla Bisotti, al mediodía en conferencia de prensa. Nosotros vamos a repasar qué se anunció en el día de hoy para que quede claro, para pasar en limpio, cómo tenés que proceder en cada una de estas circunstancias. A ver, si sos positivo sin vacunación completa, es decir, sos COVID positivo y no tenés el calendario completo de vacunación al día, es decir, tenés una dosis registrada o ninguna, 10 días de aislamiento como venía ocurriendo. Si sos positivo pero con vacunación al día, es decir, ya tenés 2 o 3 dosis, si te hubiera tocado ya la tercera dosis porque superaste o estás cerca de los 5 meses, bueno, positivo con vacunación completa, entonces 7 días, se reduce 3 días el aislamiento para las personas que han dado positivo pero que cuentan con su vacunación contra el COVID-19 al día. Contacto estrecho asintomático vacunado. Esto es muy importante porque es muchísima gente la que de alguna u otra manera termina siendo contacto estrecho, pero cuenta con la vacunación, bueno, se reduce a la mitad. Son 5 días de aislamiento, ¿sí? 5 días de aislamiento si sos contacto estrecho asintomático y estás vacunado, por supuesto. Al 5.º día realizás el testeo correspondiente y si te da negativo, bueno, ya está y estás en condiciones de retomar tu vida normal. Contacto estrecho asintomático sin vacunar, es decir, alguien que no tiene esquema de vacunación completo o no se ha vacunado una dosis o ninguna, 10 días, tal cual viene ocurriendo. Al 7.º haces el PCR, esperás unos días más y efectivamente, si sos negativo, podés retomar tu vida normal. Hoy se cumple un año del comienzo de la vacunación en la República Argentina. Parece mentira, ¿no? Pero vamos a repasar los números a un año del comienzo de la vacunación para entender también las cifras que estamos manejando hoy. Indudablemente, como siempre decimos, todo fallecimiento es doloroso y siempre acompañamos a todas las personas y le mandamos un abrazo muy grande a todos aquellos que perdieron un ser querido producto de la pandemia. Pero ¿qué diferencia hay entre las cifras que estamos viendo hoy con 42.000 casos, 26 fallecidos, a las que supimos tener en la primera ola, por ejemplo, o en buena parte de la segunda ola cuando buena parte de la población no estaba vacunada todavía? ¿Por qué vemos una reducción tan drástica en la cantidad de fallecimientos y en la cantidad de internaciones en salas de terapia intensiva, en gente que no está cursando con gravedad la enfermedad? Bueno, por esto, exclusivamente por esto, porque las vacunas están salvando vidas. Vacunados con una dosis en la República Argentina, población total 83%, ¿sí? Más de 8 de cada 10 argentinos y argentinas ya están vacunados con al menos una dosis. Por eso la preocupación del gobierno y por eso tenemos que insistir desde nuestro rol de comunicadores a que ese 13% que se dio la primera dosis y todavía no se dio la segunda, lo haga lo antes posible porque estamos en medio de la tercera ola y porque efectivamente pueden salvar sus vidas. Vacunados con 2 dosis, 70%, baja el porcentaje en este sentido, son esas famosas 7 millones de personas a las que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales buscan llegarles a través del pase sanitario y demás. Y es un lindo día para repasar lo que especulaban algunos medios de comunicación que, bueno, estuvieron desalentando constantemente la vacunación y también toda vacuna que llegaba a la Argentina, ¿no? Recordarán ustedes las dudas respecto de la vacuna rusa, después confundiendo una vacuna china con otra, la Sinopharm con la Sinovac, haciendo pasar datos de la Sinovac como si fuera Sinopharm y demás. Bueno, hoy se cumple un año de la vacunación y ya está casi toda la Argentina vacunada y de hecho todo el que quiera vacunarse, es decir, toda persona que no está vacunada, no es que no está vacunada por falta de dosis, sino porque ha tomado la decisión de no vacunarse. Bueno, ¿qué decían hace poquito menos de un año, el 24 de enero de 2021? Es un lindo día para repasar esta etapa. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedades. Bueno, ocurrió exactamente lo contrario. También habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fíjense la distancia entre una etapa que dice no te vas a vacunar en todo el año si tenés entre 18 y 60 y la realidad hoy que indica que la provincia de Buenos Aires está aplicando tercera dosis libre para mayores de 60 años. Así lo avisaba, así lo comunicaba el gobernador Axel Kicillof. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay vacuna libre en primera dosis para los mayores de 3 años, en toda la provincia. Pero no solo de la provincia de Buenos Aires, convertimos a la vacuna libre en un programa federal. Vacunamos bonaerenses, pero vacunamos argentinos y hasta extranjeros, a cualquiera que se acerque a nuestro vacunatorio. Mayores de 3 años
con primera dosis, mayores de 3 años con segunda dosis, cumplido el tiempo de cada uno de los esquemas, con segunda dosis. Y hoy lo que venimos a anunciar es vacuna libre en tercera dosis para todos los mayores de 60 años, para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y para todos los inmunodeprimidos de la provincia de Buenos Aires, de cualquier provincia de la Argentina, de la capital federal, de cualquier lado que vengan a nuestra provincia. Tienen también vacuna libre, primera, segunda y tercera dosis, mayores de 60 años. Bueno, muy bien, sigue avanzando entonces la vacunación. Reiteramos, un día de muchísimos casos, récord total en la República Argentina, muchísimas filas en los centros de testeo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, que hoy tiene casi 10.000 casos. Vamos a estar, por supuesto, en todos los lugares, como siempre, con los móviles de C5N. Muy buenas tardes, Estefanía Pozo, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Bien, bueno, preocupada mirando la evolución de los casos, pero siguiendo con atención las nuevas medidas, ¿no? A cuidarse, usar más el barbijo, a testearse y, bueno, respetar todas las medidas sanitarias. Sí, de cara a fin de año también, tratar de pasarlo al aire libre. Todos sabemos que queremos ver... Distancia, de ventilación cruzada, todo lo que podamos sumar para aportar a que esto empiece a moderar un poco. Todo. Bueno, volver a levantar la guardia, decía yo el otro día. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy? Imagino que de temas económicos, agradables. Sí, bueno, algunos son agradables, otros no tanto. Ustedes saben que la economía no siempre tiene buenas noticias. Pero hoy, entre hoy y el viernes, hoy miércoles, jueves y viernes, está garantizado el abastecimiento de los cortes de carnes populares. Vamos a repasar los precios para que si tienen que hacer un asadito o algo, vean a dónde comprar los cortes populares. Vamos a pensar también qué es lo que está pasando con el dólar blue, además de repasar la información porque volvió a tocar un máximo histórico y se aprobó bienes personales. Hace un ratito tuiteó incluso el ministro Guzmán. Todo esto tiene que ver con algunas de las definiciones económicas del día. Hablando de Guzmán, le dio una entrevista al diario El País también. Vamos a repasar qué dijo sobre el Fondo Monetario. Bueno, muy bien. Rosalía Constantino, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Bueno, vamos a estar repasando también lo que vos mostrabas hoy al inicio del crecimiento de casos y cuando te cuente cuánto aumentó con respecto a solo 15 días, no lo van a poder creer. Realmente el número es muy preocupante, muy fuerte, pero... También un dato que está empezando a llamar la atención, creció fuerte la cantidad de internados. Te voy a estar hablando eso y se las cuentas. ¿Y qué va a pasar con la luz y el gas? A todas buenas noticias trae Rosalía Constantino. Hermoso. Bueno, ahí con Estefila. Sí, es el tiki-tiki de la mala onda con la Colo, la verdad. Y bueno, nos toca esta. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Nos vamos ya mismo a charlar con Florencia Can. Reiteramos, récord de casos en la República Argentina el día de hoy. Uno se sorprende porque estamos en pleno verano, en condiciones más favorables a la reducción de casos, en teoría, pero bueno, lo voy a charlar directamente con Florencia Can, que es quien sabe de este tema, infectóloga ella. Florencia, muy buenas tardes. Juana Morín, todo el equipo de La Hora de Víctor Hugo en C5N, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes a las chicas también por ahí. Gracias por la invitación. A vos por atendernos. Récord de casos. Yo decía recién, bueno, no estamos teniendo una cantidad de fallecidos alarmante, pero hay que esperar algunas semanas a ver cómo evoluciona toda la gente que se está contagiando en estos días, que es muchísima más que la contagiada en las semanas anteriores. ¿Cómo lo estás viendo y en dónde encontrás la explicación a semejante cifra diaria? Bueno, a ver, la realidad es que, tal como lo decían, estamos teniendo un número de casos que tiene la curva, digamos, tiene un aumento exponencial en el número de casos, y esto se explica en parte por las nuevas variantes. La variante Delta es por ahora la predominante en Argentina, pero Omicron viene avanzando fuerte. Las dos variantes tienen como característica hacer que el virus sea mucho más transmisible, mucho más fácilmente transmisible de persona a persona. Entonces eso, sumado a que por un lado, digamos, hay menos restricciones en las actividades, estamos con un nivel de actividades
casi a nivel prepandemia, y sumado también a la falsa sensación de seguridad que a veces pueden brindar las vacunas, que decimos siempre que las vacunas son víctimas de su propio éxito, porque mucha gente piensa que por estar vacunada o por haber tenido COVID ya no necesita seguir cuidándose, y los cuidados, como mencionaban antes, la ventilación cruzada, el uso de barbijo correcto, ¿no? Que cubra nariz, boca y mentón y que tenga un buen ajuste a la cara, el lavado de manos, el distanciamiento, digamos, las cosas que venimos repitiendo desde marzo del 2020 hasta el cansancio, y que nada de eso cambió, porque ninguna de esas medidas cambió. Lo único que se modificó fue el tema del uso del barbijo al aire libre cuando uno va caminando solo, porque, digamos, no tiene digamos, demasiado sentido o necesidad de usarlo sí o sí, pero sin embargo cuando estamos al aire libre y con mucha gente alrededor, tenemos que usar el barbijo aún estando al aire libre. Y entonces la baja percepción del riesgo, la situación de estar en muchos casos vacunado, de haber tenido COVID, hizo que la población, que obviamente estamos todos hartos de la pandemia, todos queremos que esto se termine lo antes posible, por supuesto, pero la realidad es que eso, sumado a las nuevas variantes que aparecieron, hacen que haya un incremento en el número de casos, a pesar de que el número de vacunados es muy bueno y que Argentina y la región de las Américas es un país que confía mucho en las vacunas, y que entonces los porcentajes y las coberturas de vacunación son buenas, pero también hay que entender que las vacunas tienen como principal objetivo disminuir las formas graves y las muertes por COVID, pero no necesariamente reducen los casos, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos un incremento en el número de casos, a pesar de que tenemos buenas tasas de vacunación, aunque por supuesto hay que mejorarlas, ¿no? Ahora, Florencia, ¿qué se puede esperar para los próximos días? Digo, porque yo lo mostraba recién en la curva, da la impresión que no encontramos un techo, y donde parecía que 20.000 era una cifra excesiva, bueno, al siguiente día tuvimos 33.900 y hoy 42.000. ¿Crees que tiene que ver con cierto atraso en los testeos y que la cifra está por ahí, o tenemos que esperar que esto siga subiendo y estemos por encima de los 50.000 ya mañana pasado? A ver, tenemos la experiencia de países de Europa, como el caso del Reino Unido, que tiene buenas coberturas de vacunación y superan los 100.000 casos por día. El tema de la cantidad de casos en un contexto de buenas coberturas de vacunación es un parámetro que, por supuesto que importa y que el número impacta, pero siempre lo que hay que mirar es el número de fallecidos, que como vos bien decías, cada fallecido duele. Cada paciente internado en terapia intensiva es una potencial situación de riesgo, pero los números que hay que mirar en este contexto, más allá del número de casos, que es esperable que aumenten en este contexto porque hay, prácticamente no hay restricciones y hay como una baja percepción del riesgo. Así que es esperable que aumenten. Lo que uno tiene que mirar con mucho cuidado es el número de pacientes internados en terapia intensiva y sobre todo el número de fallecidos, que lo que se está viendo con la variante Omicron es que es mucho más transmisible que la variante Delta, que tiene un periodo de incubación incluso más corto, y eso hace que, por ejemplo, se puedan disminuir los días de aislamiento, tanto para los casos como para los contactos estrechos, pero parece ser menos letal. Entonces, parece haber un desdoblamiento de las curvas entre el número de casos y el número de fallecidos, en cuanto a que estas variantes son menos letales. Claro. Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Estefanía Pozo te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Estaba pensando mientras te escuchaba, y hace un rato hablamos en Radio 10 con la ministra Bisotti, que decía algo que por lo menos empieza a ser un poco interesante de escuchar. No en este momento, que hay que seguir cuidándose, pero sí pensar más adelante. Viste que por ahí eso nos alienta. Dice la ministra, podría transformarse en una endemia esto. ¿Por qué? Viendo los casos de, por ejemplo, Sudáfrica u otros países donde empieza a bajar la cantidad de contagios, incluso con Omicron. ¿Qué es lo que pensás, o por lo menos qué se está viendo, qué se está aprendiendo de lo que está sucediendo en otros países? Bueno, a ver,
Por supuesto que uno lo que espera por el ciclo natural que van pasando los virus es que este pase a ser un virus estacional, como sucedió con el virus influenza, el virus de la gripe. Ustedes se acuerdan de la pandemia H1N1 en el 2009 y ese pasó a ser un virus estacional para el cual algunas personas tenemos que vacunarnos todos los años, porque tenemos alguna situación que implica mayor riesgo de complicaciones o de muerte. Entonces, un poco lo que se espera con el COVID es lo mismo, pero no tenemos esa certeza, esa seguridad. La tendencia o algunos trabajos empiezan a hacernos pensar en eso, pero no tenemos todavía la evidencia científica para asegurarlo, y como lo importante es el aquí y el ahora, tal vez lo que a mí me gustaría decir es que no hay que subestimar los síntomas. Esta es una enfermedad que se puede caracterizar simplemente por darnos algo de rinorrea, que es esa agüita que nos cae por la nariz, un poco de decaimiento, de cansancio, y en muchos casos la negación funciona de modo tal que empezamos a encontrar explicaciones para cada uno de esos síntomas: la alergia, el cambio de estación, el aire acondicionado, el cansancio de fin de año. Digo, no tratemos nosotros de encontrar explicaciones. Lo más importante, si tenemos síntomas compatibles con COVID, es aislarnos. Incluso más importante que testearnos, que por supuesto que es importante el testeo cuando uno piensa que puede tener COVID, pero lo más importante es aislarse para cortar la cadena de transmisión y avisar a nuestros contactos estrechos para que también se puedan aislar. Bien, Florencia, como siempre, muchísimas gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Un beso grande. Un beso, gracias a ustedes y cuídense mucho. La escuchábamos a Florencia Cana, récord de casos hoy en la República Argentina. Nos vamos ya mismo al móvil de C5N en el Hospital Álvarez con Néstor Dib. A esta hora de la tarde, 6:20. Todavía hay filas y filas de gente para hisoparse, para testearse. Néstor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Bueno, más de 450 personas se hisoparon hoy en el Hospital Álvarez, todos con síntomas. Hemos visto en reiteradas rondas de parte de los médicos que salen a entregar números a los pacientes que están aquí en la puerta del hospital, cuando le preguntaban los síntomas, y los mismos se repiten una y otra vez: dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta. Estos parecen ser los síntomas que se reiteran. En algunos casos también pérdida de olfato. A lo que hay que sumarle que hoy particularmente es un día calurosísimo, probablemente el más cálido del año, o uno de los más calurosos del año, y hubo mucha gente descompuesta hoy, debido precisamente a una serie de factores que se fueron juntando. El primero de ellos, gente que tenía los síntomas de COVID, pérdida de apetito, entre otras cosas también, y llegó a este lugar con una temperatura altísima, en condiciones, bueno, de espera poco ortodoxas, ¿no? Sí, claro. Porque se ve que es una fila interminable de gente parada, tirada en un cordón. La verdad, muy triste. Muy triste todo, porque probablemente se podían haber hecho otras cosas un poco más prolijas, pero lamentablemente es una postal que se repite y uno se acostumbra a ver lo que se repite, pero no necesariamente significa que eso sea bueno, ¿no? No. Esto está claro. Y por cierto, lo que hemos visto hoy es un sinnúmero de personas que han sufrido descompensaciones, que han tenido que... La gente del Hospital Álvarez siempre ha sido muy solícita, muy presta, y les han traído agua, los han asistido, los médicos, en fin, los enfermeros, personal de maestranza. Hay que destacar el enorme trabajo que han hecho desde este centro de salud, lo hemos visto a lo largo de toda la tarde, incluso excediendo sus propias responsabilidades relacionadas con sus tareas. Pero bueno, en esta pandemia todos nos damos una mano, ¿no? Algunos se olvidan un poco, pero la inmensa mayoría está para darse una mano. Ha sido este el panorama. Te agrego un dato más. Sí. En la calle se ve mucha menos gente. Mucho menos si uno lo va a comparar, si uno lo traspola al miércoles de la semana pasada, en la previa a la Navidad. Se está viendo mucha menos gente. Y hay un dato más.
que quizás mañana se vea reflejado más crudamente. Hay muchos comerciantes que han decidido bajar la persiana y cerrar sus puertas. Esto también lo hemos visto en negocios de cercanía del lugar a donde nosotros nos encontramos, en la zona de Flores, y es un dato también para relevar y para tener en cuenta, porque evidentemente esta cuestión de la pandemia ha hecho que muchos tomen nota e inclusive hayan tenido la opción de bajar la persiana hasta que todo este temporal, este vendaval, termine pasando. Muy bien, Néstor, gracias como siempre por el reporte. En un ratito volvemos por ahí. En vivo desde el Hospital Álvarez, impresionante la cantidad de gente que sigue a esta hora buscando su test, que sigue buscando hisoparse allí en los distintos centros de salud porteños. Estamos en vivo, estamos en C5N, momento de alerta judicial. Y esa alerta en C5N, allanan la Municipalidad de La Plata y el despacho del senador Juan Pablo Alan, también en el mismo municipio. Esto es en el marco de la causa de la ya famosa Gestapo de María Eugenia Vidal, dicho en las propias palabras del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el hoy ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas. Allanamiento en la Municipalidad de La Plata. Recordemos, Julio Garro participaba, el intendente de La Plata, participaba de esa reunión en la que, bueno, se charlaba de crear una suerte de Gestapo para perseguir a dirigentes sindicales, con el acuerdo y el aval de jueces y fiscales, dicho en las propias palabras de Marcelo Villegas. El operativo está a cargo de la Gendarmería, se está buscando documentación entonces en la Municipalidad de La Plata. Se complica la situación judicial de los distintos referentes políticos. Ya no se puede hablar de cuentapropismo, sino más bien de una banda organizada, de una verdadera asociación ilícita. Veremos cómo continúan las derivaciones judiciales en este sentido, pero a esta hora están allanando la Municipalidad de La Plata de Julio Garro en la causa de la Gestapo de María Eugenia Vidal. 9 pesos, tenemos que hablar del dólar blue. Ustedes saben que es el valor máximo, el valor histórico. No había alcanzado en lo que va de la historia económica argentina este valor, el dólar paralelo. Empiezan un montón de análisis, por ejemplo, que producto de los aguinaldos había un poco más de pesos dando vuelta, la reactivación económica, sobre todo en los sectores informales, perdón, sobre todo los sectores informales que se dolarizan específicamente en los mercados ilegales. Todo esto empieza a mover un poco más la demanda de dólar ilegal, que es un mercado además muy chiquito y que cualquier tipo de operación un poquito más grande de lo habitual lo mueve mucho. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? La brecha. Siempre decimos lo mismo. El valor del dólar blue está relacionado, inevitablemente con el valor del dólar mayorista. 103% quedó la brecha entre el dólar mayorista y el dólar ilegal. Esto empieza a generar conversaciones alrededor de si está atrasado el dólar oficial o no. Bueno, todo lo que ya sabemos genera mucho ruido. La brecha preocupa al ministro Guzmán. ¿Y qué pasó por el lado del mercado oficial de cambios? El Banco Central cortó una racha de 11 días. Ayer hoy lo marcabas. Bueno, porque venía el Banco Central comprando dólares todos los días, entonces estaba haciendo de reservas. De hecho, en diciembre va a haber una liquidación récord de más de 2.300 millones de dólares porque estuvo muy bien la cosecha, además están en valores muy altos los commodities y eso ayuda al Banco Central. Hay que decir que en diciembre el Banco Central tuvo que pagarle 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional mientras hacía la negociación. Bueno, claro, estamos mirando el estado de las reservas. Hoy el Banco Central cortó esta racha de compra, tuvo que vender alrededor de 45 millones de dólares. Casi todo, te digo casi todo porque es el 70% de lo que había logrado comprar en estas últimas 11 ruedas. Bueno, bien, veremos cómo continúa en lo que queda
de la semana. Otra vez el dólar blue al alza. Entonces, gracias, Steffi. Nosotros vamos a hacer un repaso internacional. Venimos marcándolo. Tenemos el diario del lunes y lo tenemos al alcance de la mano en Europa. Y realmente son días de récord de contagios, no solo en la Argentina, sino también allí en el viejo continente. Hoy en Reino Unido, 183.000 casos. 183.000 casos reportados en las últimas 24 horas. Muchas novedades en cuanto a las restricciones también. Nosotros lo veníamos marcando, ¿no? Acá en Argentina discutimos la implementación o no del pase sanitario. Increíblemente, cuando Europa ya resolvió ese debate hace bastante tiempo con la implementación del famoso pase verde, ¿sí? Muchos lugares no habilitan a las personas no vacunadas a ingresar, a participar de eventos y demás. Bueno, allí se está discutiendo si la vacunación tiene que ser obligatoria o no hoy en día directamente. Nos vamos a España, límite de aforos por la explosión de casos. Tenemos en España también récord de casos y se estableció hoy el límite en los aforos para eventos deportivos, una medida que se viene reiterando en muchos países de Europa, algunos directamente a cero. Se juegan los partidos, por ejemplo, de fútbol, directamente a puertas cerradas, ¿sí? Bueno, en el caso de España lo van a llevar al 75% para lugares abiertos y al 50% para los lugares cerrados. Y si vamos a Francia, las novedades no son mejores porque tenemos que hablar de otro día de récord. Ayer superó los 180.000 casos, hoy más de 200.000 personas se contagiaron o por lo menos reportaron su contagio en el último día, ¿sí? ¿Te acordás, Juan, que lo máximo que reportábamos este año de récord era 60.000 diarios y ahora estamos hablando de 200.000, 3 veces más de 3 veces. 200.000 contagios en 24 horas. Bueno, uno no deja de preguntarse si el sistema de salud va a lograr dar respuesta a esta cantidad de contagios. Hay proyecciones, por ejemplo, en Argentina que dicen que en enero podría llegar a 150.000 contagios diarios. O sea que esto que estamos viendo en Francia podría ser el anticipo de lo que se nos viene. Y que además el hecho de que la vacuna te garantice que no te contagies con gravedad la enfermedad, no significa que no se requieran hospitalizaciones en mayor o menor medida. Hay camas de terapia intermedia y demás que van a necesitar buena parte de los contagiados, al margen de que no dejen la vida en esto. Y sobre todo resaltar el cansancio de los trabajadores y trabajadoras de la salud que hace casi ya 2 años le están poniendo el cuerpo 24/7 a esto. Ayer me contaba un productor de la radio que su novia trabaja en un hospital y les pidieron solamente 1 semana de vacaciones para todo este verano. Muy difícil. Realmente en instantes volvemos nomás con el panorama internacional, récord de contagios a nivel mundial de COVID, pero tenemos que venir a la Argentina y tenemos que agarrarnos el bolsillo o no, nos dirá Rosalía Constantino. ¿Cómo vienen los aumentos en las tarifas para 2022? Bueno, a ver, ¿qué comunicó el gobierno? Vamos a tener un único aumento en el año que se va a dar, a mí me decían, fines de enero, principios de febrero, fundamentalmente en febrero, y empieza a verse en la factura, ¿cuándo? En abril. Pero ojo, atención, todo el consumo de febrero ya viene con un incremento. Repasémoslo. En promedio va a ser entre un 17 y un 20% este aumento. Insisto, único en el año, que de todas formas es significativo, porque no es lo mismo empezar a pagar 20% desde enero durante 11 meses que pagar un 10, 6 meses y otro 10, 6 meses. Bueno, termina siendo un poquito mayor ese 20%. Avancemos en la próxima placa ahora. Cuando uno dice todos van a pagar ese 20%, el gobierno comunicó, sí, el valor de entre 17 y 20, pero hay un dato muy importante. A ver. ¿Qué pasa con la tarifa social? Y ahí estuve averiguando. Vos hablás con las distribuidoras de energía y de gas. Esto rige para el AMBA, ¿sí? Estamos hablando lo que es luz, el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y lo que es el gas a nivel país. Si hablamos en el AMBA, lo que me decían las 3 empresas, 2 de energéticas y la del gas, entre un 25 y un 30% del total de los usuarios, es decir, 3 de cada 10, tiene tarifa social. Es jubilado, pensionado, tiene monotributo social, es monotributista de hasta 64.000 pesos de ingresos, recibe una pensión con discapacidad.
Esa tarifa social es lo que el gobierno en la segmentación define como ingresos bajos. Allí van a estar destinados los subsidios en mayor medida. Ese aumento va a ser menor al 17 o 20%. Todavía no está el número, no está definido. Me decían las empresas que los primeros días de enero van a tener una reunión con la Secretaría de Energía para terminar de definir el incremento de la tarifa social. Así que atención, porque jubilados y pensionados que no ven mucho, ese aumento va a ser menor. El 20% va a ser para la población en general, el 60% de clase exacto, de clase media. Y nos detenemos un segundo en altos ingresos. Esto sí comunicó ayer el gobierno. ¿Va a recibir el 20% también de incremento en febrero? Sí, pero además, avancemos próxima placa, arranca la segmentación. Para ellos se va a empezar a aplicar este año. Bueno, la segmentación es por capacidad de ingreso, va a ser gradual. Es decir, le van a quitar 100% los subsidios, pero no desde febrero, durante el año. Esto tiene que ver, y un poco Steffi también lo va a comentar, en parte con el acuerdo que estaba manteniendo el gobierno con el FMI para reducir el déficit fiscal, entre otros pedidos que le está haciendo el Fondo Monetario al gobierno, es, bueno, que recortar fuerte el gasto. ¿El gasto en qué? En subsidios. Bajaría del 2% actual al 1% del PBI, me decía la Secretaría. Y lo último, avancemos, mirá, esto que te detallaba, Juan, de, bueno, ese 10% de la población de altos ingresos. ¿Quiénes son? Aproximadamente 500.000 usuarios, Gran Buenos Aires y la ciudad. ¿Cómo lo va a segmentar el gobierno? Bueno, el metro cuadrado del departamento en el que habita tiene que valer más de $3.700. Todavía no está claro cómo van a, qué referencia van a utilizar, ¿no? Digamos que si van a usar alguna consultora, inmobiliaria, pero el valor es mayor a $3.700. Y en el Gran Buenos Aires la segmentación se va a dar por todos aquellos que vivan en barrios cerrados, en countries, en la actividad financiera, en oficinas públicas, también en el juego y en el servicio ferroviario. Por eso quiero cerrar con esto último. Uno dice, bueno, la clase media que nos escucha dice, listo, me quedo tranquila, no tengo que hacer nada porque no tengo un departamento de $3.700. Claro. El metro cuadrado. Yo alquilo. Ojo, atención con esto, si alquilás y tu propietario sí vive, digamos, en un departamento. O sea, si alquilas un departamento cuyo propietario vive y es calificado como altos ingresos y tu servicio en ese departamento no está a tu nombre, está en el de ese propietario, vas a tener problemas. Te va a venir el valor de ese, ¿se entiende? De ese propietario. Lo hablé con las empresas energéticas y lo que me decían es, pedimos que por favor cambien la titularidad del servicio, lo pongan a nombre de quien habita ese departamento, por más que sea inquilino. También lo estipula así la nueva ley, pero esto va a ser clave porque si no van a tener problemas a lo largo del año. Bueno, yo voy a aprovechar esta tanda comercial para hacer algunas consultas entonces con el propietario del departamento donde vivo. Nosotros nos vamos a una breve tanda. Después del corte vamos a charlar con el gobernador de Catamarca, con Raúl Jalil, porque se viene una medida importante. La provincia de Catamarca anunció que le cobrará el tratamiento a las personas no vacunadas. Sí, se abre todo un debate al respecto. Breve tanda en la hora de Víctor Hugo y seguimos con más en instantes el gobernador de Catamarca. Seguimos en la hora de Víctor Hugo en vivo en C5N hasta las 20 horas estamos y vamos ya mismo a ver lo que está sucediendo en la provincia de Catamarca. Desató toda una polémica, toda una discusión. ¿Por qué? Catamarca cobrará la atención pública a enfermos de COVID-19 que no se hayan vacunado. Bueno, hablábamos hoy de buscar medidas que alentaran la vacunación de la población, de ese porcentaje que todavía ha decidido no vacunarse. Dice ámbito, la medida se aplicará en hospitales públicos de la provincia. En detalle, aquellos que no tengan el esquema de vacunación completo quedarán fuera del sistema. Nosotros estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Catamarca, con Raúl Jalil. Gobernador, muy buenas tardes. Juan Amorinto, el equipo de la hora de Víctor Hugo, lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a Juan, a su equipo y bueno, a toda la audiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias por atendernos en primer lugar. Cuéntenos, ¿por qué esta medida y cómo lo ha tomado la población allí en Catamarca?
Primero, nosotros notamos una recuperación económica importante en el turismo, por el previaje, en la obra pública nacional, provincial, en las inversiones mineras, y bueno, queremos seguir ese camino, estamos bajando el desempleo al 4,9, y para seguir ese camino, digo, de recuperación y desarrollo, hay que tomar algunas medidas para que la pandemia no pare la recuperación. En ese sentido hay un porcentaje mínimo, pero importante, en el norte argentino en cuanto a la cantidad de habitantes. Catamarca, un número sería más o menos unas 50.000 personas que no han decidido cumplir o no vacunarse con el cronograma de vacunación. En Catamarca tenemos un hospital monovalente, el hospital atendemos de forma gratuita hasta el día de ayer a todos las catamarqueñas y catamarqueños, a todos los que están de paso y se contagian con el COVID. Y ahora los que puedan pagar, lo van a tener que pagar, porque tenemos que cuidar también, primero que tomen conciencia que hoy, supongamos la terapia intensiva, donde tenemos respiradores, que tenemos pocos casos, pero más de la mitad son personas no vacunadas, y el porcentaje de no vacunados, como bien le decía, eran 50.000 personas. Pero claro, bueno, esta medida que ha salido ahora, que he tomado, ha acelerado bastante el ritmo de vacunación. Eso le quería consultar. Usted decía recién, 1 de cada 12 personas que están internadas en terapia intensiva no están vacunadas. ¿Cuánto cuesta, según las cuentas que han sacado? Imagino que han sacado algunos números, que han hecho algunos números para entender la dimensión. ¿Cuánto cuesta un tratamiento diario en un hospital público por COVID? Primero, la vacuna hoy cumple un año del inicio de la vacunación en Catamarca, que fue una mirada federal del presidente Alberto Fernández. La vacunación es gratuita y muchos insumos han sido y hemos recibido a través del gobierno nacional. Como yo le comentaba, hicimos un hospital monovalente donde atendemos todos los pacientes de COVID de toda la provincia, y un paciente de COVID cuesta entre 600.000 y 1 millón de pesos. O sea, el costo es bastante elevado. Claro. Todas las provincias nos hicimos cargo de ese costo y la Nación también nos ayudó, pero tenemos que tratar de seguir el camino de la recuperación económica. Hoy lo hablaba con Juan Mansur a la mañana, y ese camino, con la inversión minera que tenemos, creo que lo que tenemos que hacer es con responsabilidad entre todos cuidando. Y esto salió de una conversación de fin de año con los gremios, con los sindicatos de AXA, de la salud, porque bueno, también ellos están afligidos porque se exponen a los empleados de la salud, los médicos, a las enfermeras, etcétera, ¿no? A la seguridad, a los empleados municipales. Gobernador, le hago la última y le agradezco nuevamente el contacto. Usted hablaba recién de el que lo pueda pagar, quien no esté vacunado, se contagie y, bueno, tenga una internación, bueno, si puede pagarlo, que lo pague. ¿Qué ocurre con esa persona? Vamos a suponer, soy catamarqueño, no puedo pagarlo, no me vacuné y me contagié. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a quedar fuera del sistema de atención? No, nosotros primero a todos los vamos a atender y lo estamos atendiendo. Ah, bien. Los que puedan pagar y no hayan cumplido con el cronograma de vacunación, vamos a cobrarle, y va a ir a un fondo para mejorar los salarios de los empleados de salud. Lo ideal es seguir o mantener el nivel de recuperación económica que tenemos y no pararlo, y tomar algunas medidas restrictivas en cuanto a los lugares bailables por unos días. Vemos que los contagios se elevan, pero la internación se elevó un poco, y también las personas que cumplen con el programa de vacunación, el efecto en el sistema de salud es prácticamente nulo. Bien. Gobernador, le mando un abrazo grande, gracias por la comunicación. Muchísimas gracias, feliz año y lo espero en Catamarca. Igualmente para usted, y un beso muy grande para todos los catamarqueños y catamarqueñas. Rosalía Constantino, vamos a actualizar la información. Vos hablabas en la apertura de algunos datos preocupantes vinculados al COVID. Mira, Juan, vamos a repasarlo. ¿Cuántos contagios había hace 15 días? Miércoles contra miércoles, ¿sí? El actual, 42.032. Hace 15 días nada más, 4.800 contagios.
y la semana pasada 11.000 contagios. ¿Qué quiere decir esto? Próxima placa, veámoslo. ¿Cuánto es el crecimiento? Bueno, si lo vemos con respecto a hace 2 semanas, es 8 veces más. Un 772%, de esos 4.800 a 42.000. Y con respecto a una semana, es casi 4 veces más, 278%, ¿sí? Esto es para que veamos la rapidez, la magnitud con la que está creciendo los contagios. Y la última placa, algo que a mí me preocupa, los especialistas están todavía en un punto relativamente conformes con el número, pero esto va subiendo. Si vemos las internaciones en números, en internaciones de terapia intensiva, 31% aumentaron en 15 días. Ayer, si yo te hacía ese mismo número con respecto a martes versus martes de hace 15 días, era 20% el número de internaciones. Hoy estamos hablando de 31,7. Esto quiere decir que así como está subiendo tan rápido los contagios, está empezando a escalar el número de internaciones, lo que preocupa por la saturación del sistema de salud. Sí, claro, la parte positiva de esto, que es algo que yo mencionaba, parte positiva dentro de números claramente desalentadores, tiene que ver con un incremento en la cantidad de casos muy impresionante que no se ve reflejado de la misma forma en la ocupación de camas. Crece, es cierto, pero no al mismo ritmo que estamos viendo el crecimiento de contagios. De todas formas, la comparación con respecto a los fallecidos, pues leo muchos colegas decir, bueno, hay muchísimos casos, pero no es la misma cantidad de fallecidos que en julio cuando teníamos 38.000. Bueno, hay que esperar 2 semanas para poder ver esa fotografía completa, digamos. Hay que ver 2 semanas a ver cómo evolucionan los 42.000 contagiados en el día de hoy. No es comparable la fotografía que tenemos diariamente de fallecidos con la de casos, porque necesitamos ver la evolución de esos contagios. Es decir, los fallecimientos de hoy lamentablemente son de los números de contagios de hace 2 semanas, cuando teníamos 5.000 casos. El pico había sido más de 700, ¿no? Muertos por día. Claro, 770. Entonces, bueno, ahí tenemos una diferencia importante y positiva respecto de hace unos meses. Sí, pero ojo, porque es lo que dice Juan. Ojo. Ese número de internaciones y el número de fallecidos remite a 4.800, no 42.000. Claro. Es clave lo que acaba de decir. Sí, de todas formas, cuando había 4.800 casos, también había una mayor cantidad de fallecidos. Sí. Por eso las vacunas funcionan, no hay demasiada vuelta para darle. La salida de esto es a través de la vacunación, y por eso también toda herramienta con la que cuente el Estado para poder fomentar la vacunación y que la mayoría de la población argentina esté protegida y vacunada, bueno, bienvenidas sean las herramientas para hacerlo, porque de esta forma te cuidas vos y nos cuidás a todos también y a tus seres queridos. Completar esquema es clave para evitar internaciones graves. Exactamente. Me voy a armar el menú de fin de año y me va a ayudar la señorita Estefanía Pozo. ¿Qué van a comer? Y un asadito. ¿Un asadito? ¿Sabes que yo no sé todavía? Porque todavía no sé ni dónde voy a estar, pero sí. Y el tema de los contagios también nos hace recalcular, ¿no? ¿Con quiénes la van a pasar? Y si te juntás, ¿con quién? Bueno, asadito, un clásico, ¿no? Un clásico de Argentina. Y para empezar 2022 viene muy bien. Está garantizado el abastecimiento, el cumplimiento del acuerdo de precios de cortes populares. Vamos a repasar ahora en pantalla cuánto cuesta cada corte. Así lo tienen y van al súper con estas referencias. Asado, 549 pesos el kilo. Matambre y vacío, 599 pesos el kilo. Súper barato, ¿verdad? Steffi. Es hasta 70% más barato de lo que se consigue en carnicería sin acuerdo de precios. O sea que vale la pena, si ven un corte, un matambrito que está lindo, un vacío que lo ven lindo, conviene muchísimo el que está dentro del acuerdo. Tapa de asado, 4,99 y falda, 3,99. Estos son los precios que están acordados por el gobierno y los frigoríficos y también los supermercados. ¿A dónde se consiguen? Atención, porque es hoy, pasado y mañana, 29, 30 y 31, que van a estar disponibles estos cortes de carne a estos precios. En grandes supermercados en principio, ya saben, los de la cadena, habituales, los que tienen carnicería, y en algunas carnicerías, no en todas, ¿sí? Es importante que sepan esto. Las carnicerías del consorcio ABC son las que tienen el acuerdo de precio, entonces lo que tienen que hacer es, si no saben, entren y dicen, ¿tenés los cortes del acuerdo de ¿Cuánto está la tirada precio? asado acá?
¿Cuánto está la Si te tiración? dice más de 550 pesos, No, me voy. te vas. Exacto. Normalmente está Portazo. 1000. Por eso, te vas a dar cuenta. Créeme que te vas Si a el dar vacío cuenta. está 1200 y te vas porque sabes que en un gran supermercado Sí. lo vas a poder conseguir a 600 pesos. Bueno, esto entonces está garantizado. Ya había sido una edición especial de estos cortes para Navidad. Bueno, se repite para Año Nuevo, así que a partir de hoy hasta el viernes pueden encontrar estos precios en los cortes populares de carne. Gracias, Estefi. Estamos haciendo la hora de Víctor Hugo. Estamos en vivo en C5N. Nos queda mucho más de acá a las 20. No te vayas. Breve tanda comercial y seguimos con mucho más. Seguimos en la hora de Víctor Hugo. Hasta las 20 horas te hacemos compañía, como siempre, con la mejor información y nos vamos a meter de lleno en temas judiciales y políticos. Sigue el escándalo por la Gestapo, por esta suerte de Gestapo antisindicales, según palabras del propio ministro de Trabajo, de María Eugenia Vidal. Me refiero a Marcelo Villegas. Para recapitular, en un edificio del Banco Provincia, el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, junto a empresarios y a referentes de la Agencia Federal de Inteligencia, se juntaron a cranear y a pensar cómo iban a hacer para montar distintas causas judiciales para perseguir sindicalistas. Puntualmente, lo dice abiertamente el propio Marcelo Villegas, pero ayer se conoció más material revelado por este mismo canal. Vamos a escucharlo ahora a Darío Biorsi, familiar de Silvia La Turca Magdalani, la número 8, la Agencia Federal de Inteligencia, que participó de la reunión. Vamos a ver su intervención para entender un poco mejor cómo funcionaba la Gestapo de María Eugenia Vidal. Entonces, en distintas obras generamos distintas acciones. La acción que va a generar una reacción, nos supone por lo que ustedes están contando, ¿correcto? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Y con absoluta sinceridad quiero que me contesten, que algunos de sus asociados, no digo ustedes mismos, que también lo pueden hacer, o no, se presten a que nosotros podamos hacer un trabajo de cabreado en aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar la obra adelante, y en el momento que se hace esa parada a propósito, como dirían las empresas que hacen las paradas programadas, generamos una reacción del sindicato. El sindicato va a ir a apretar, va a generar todas estas palabras que el ministro puso y nosotros lo vamos a estar grabando y mostrando el delito. Increíble, ¿no? Si le hubieran puesto tanto empeño a gobernar, hoy tendríamos los indicadores de Suiza, más o menos. Pero no, perdían el tiempo, invertían su tiempo, mejor dicho, en lo que les importaba a ellos, que en definitiva era, más allá de los nombres propios de los sindicalistas en cuestión, bueno, cercenar y generar un deterioro importante en los derechos laborales. A eso vinieron. Lo otro era simplemente un método, un camino hacia ello a través de esta Gestapo antisindical. Hay más. Ayer Gustavo Silvestre, en Minuto 1, mostraba este nuevo video de la misma reunión, de otra participación del ministro de Trabajo de Vidal, de Marcelo Villegas. Presten atención a sus palabras y vamos a charlar ya mismo con Juliana Di Tulio. La verdad que es, hay cuestiones que ustedes entenderán también, que es una cuestión inclusive hasta de preservación de ustedes mismos. Hay cosas que nosotros no podemos compartir, que son parte del back office de todo esto, pero el tema impositivo está sobre la mesa, los antecedentes están sobre la mesa y hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. O sea, no estaríamos a este nivel hablando con ustedes, como mínimo 2 ministros, un viceministro de Justicia, un senador, un funcionario del Gobierno Nacional, si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial. No los estamos invitando a un carnaval para que sabe. Bueno, más claro imposible, ¿no? Yo no sé qué otra prueba se necesita para que la justicia deje de decir y de entender que se trató de cuentapropismo, ¿no? Un cuentapropismo que se animó a seguir a Larreta, a Vidal, a Santilli, a cuanto dirigente sindical pudieron, a los detenidos preventivamente en la cárcel de Ezeiza, a la propia hermana de Mauricio Macri. Es el cuentapropismo más extraño del universo. Qué valiente, la ¿no? verdad. Pero acá el propio Marcelo Villegas dice abiertamente: tenemos todo arreglado, anímense a armar esto contra los sindicalistas, vamos contra los sindicalistas. Si no tuviéramos todo arreglado, si no tuviéramos a los jueces, a los fiscales, a todos coordinados,
no nos animaríamos a hacer esta reunión, no los vamos a invitar a un carnaval y ver qué sale. Juliana Di Tulio, senadora nacional del Frente de Todos, nos está acompañando. Muy buenas tardes, Juliana, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Por invitarme. Hoy tuviste una intervención donde te referiste puntualmente al rol del procurador de la provincia de Buenos Aires también. ¿Qué están pidiendo sobre él? Yo me refería a este escándalo, ¿no? Este escándalo institucional, democrático, que no tiene antecedentes, porque es un video donde todos y todas vemos cómo se arma una persecución ilegal a sindicatos o sindicalistas desde el Estado. Y es sistemático, porque además lo dice Villegas, no lo estoy diciendo yo, lo escuchamos, lo vimos, que, bueno, esta es una decisión política del gobierno nacional, del gobierno de la provincia y del municipio, por eso está el intendente Garro en esa que fue allanado en el día de hoy. Hace instantes nada más hubo allanamiento en el municipio de La Plata por este tema. Y sí, bueno, además eligen un organismo autárquico del Estado como es el Banco Provincia. Ese es el Zoom que usa la gerencia general, de la línea del Banco Provincia. Pero bueno, se ve que la usaban para otras cosas mucho más relevantes para ellos. Relevantes para ellos y además muy peligrosas para la sociedad argentina, la democracia argentina y la calidad democrática de la Argentina. A mí lo que me preocupa, yo no estoy en este caso defendiendo, porque este caso se trata de un secretario general de una seccional que es de La Plata, que es el Pata Medina, un señor al que no conozco y además que si tiene conflictos con la ley o tuvo conflictos con la ley, se tiene que defender. ¿En qué marco? En un marco de un Estado de Derecho pleno, como necesitamos todos los argentinos y argentinas. Aún si el Pata Medina fuera un asesino serial, necesita de las instituciones democráticas del Estado para poder defenderse. Es imposible sostener ese armado ilegal. Sí, es la creación de una asociación ilícita en pos de perseguir supuestas asociaciones ilícitas, digamos. Y que tiene un fin último, que es demonizar, porque lo hicieron desde el primer día, demonizar sindicatos, sindicalistas. Yo hoy recordaba palabras unos meses antes de que Cristina Fernández terminara su segundo mandato, y ella decía, bueno, si nosotros perdemos van a venir por otra vez la mano de obra barata y además van por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros habíamos terminado el gobierno casi en un 50-50. Recuérdenlo, en el 2015. ¿Y cómo estamos hoy? Miremos. Entonces, este tipo de asociación ilícita, estatal, hecha por ministros, por la AFI, que está violando 2 artículos de la ley de inteligencia, el artículo 4 y el artículo 11. Es una vergüenza. No, se llevaron medio código penal puesto. No. Es todo el código penal está en esa reunión, está tildado, así. Tienen 100 años de prisión. Pero lo que es muy preocupante es que la oposición no quiso estar presente para dar este debate. La oposición en el Senado de la Nación no quiso estar presente para dar este debate. Yo lo que hice fue un repudio que pedí que se tratara sobre tablas, un repudio por esta reunión, pero además por la anuencia, porque no lo digo yo, otra vez lo dice el propio Villegas, el ministro de Trabajo de la ex gobernadora Vidal, hoy actual diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que lo que dice es que Contegrán ya está cerrado con Contegrán. Contegrán es el procurador actual de mi provincia, de la provincia de Buenos Aires. El mismo es un delincuente que no puede seguir siendo procurador de la provincia de Buenos Aires. No puede. Hay que iniciarle un juicio político. Hay que, aunque se pierda, aunque no tengamos los votos, pero hay que discutir estas cuestiones. No se pueden callar más estas cuestiones. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo claramente. Contegrán es un delincuente.
no puede seguir siendo el procurador de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría agregar a esto que venimos viendo, lo decía el otro día, lo hablábamos con Raúl Zaffaroni, y él decía, lo extraño es que todavía no hayan mencionado, no hayan aparecido en los videos, la mención a los medios de comunicación, que han jugado un rol muy importante también en esta persecución, con, bueno, anticipos, con tapas de diario que mostraban que tal o cual día tal iba a ir preso, que anticipaban incluso quién quería Macri que fuera el siguiente detenido y demás. Y hoy el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mone, hizo un tuit en referencia a un familiar que tiene dentro de la mesa que estamos viendo en imágenes dentro de la Gestapo antisindical, como le puso el señor Marcelo Villegas. Alerta, dice Hugo Alconada Mon, apareció el último participante de la reunión Gestapo que faltaba identificar. Sería el ingeniero Ricardo Alconada Magliano, con quien no tengo relación. No. Y dice después, es primo o primo segundo de mi padre. No está chequeado, primo o primo segundo de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de La Plata. Y en el día de hoy, en las redes sociales, acá hay algo interesante también, que dice el propio Alconada Mon. 3 largos años después parece que ese día llegó. Bueno, Hugo Alconada Mon lo había expresado en su libro, efectivamente existía esto, pero no en un tono de denuncia institucional. No. Dice, el libro de Alconada Mon textualmente... ¿Se la contó el tío Ricardo que no conoce? El primo que no es primo, primo segundo. Vio el video... Va a tener que dar explicaciones en sede judicial a Alconada Mon. ¿Le guste o no le gusta a Alconada Mon? Porque no cierra por ningún lado. Esa descripción de ese párrafo que yo leí en el Senado es una descripción exacta de lo que pasó en ese lugar. ¿Se la dijo el tío que no conoce? ¿Se la contó el tío que no conoce? Algún día se sabrá todo lo que se habló en la reunión decisiva, dice Alconada Mon en su libro, de hace 3 años. No, insisto que no fue un tono de denuncia, no salió esto publicado en el diario, sino está expresado en uno de los párrafos del libro La Raíz. Algún día se sabrá todo lo que se habló en la reunión decisiva de funcionarios bonaerenses y de la Municipalidad de La Plata, empresarios, representantes de colegios profesionales y 2 agentes de la AFI bueno, ahí no se llega a leer, en una oficina que tuvieron en una oficina del Banco Provincia, antes que se desatara la ofensiva contra el Pata. Medina además dejó de serle funcional a algunas grandes empresas. Claro, cuando dejó de ser funcional pasó esto. Bueno, siempre hablamos, ¿no?, del triángulo de lo que tiene que ver con la persecución y siempre dijimos, sin la pata política y sin la pata judicial hubiera sido difícil. Ahora, sin la pata mediática... Imposible. Imposible. ¿Cómo lo ves? No, y además Alconada, que hace de información que nunca se sabe de dónde viene, que después se desdicen los juicios orales y qué sé yo. Bueno, si tenía esta información, que yo creo que la debe haber visto el video, porque es imposible hacer una descripción tan exacta, salvo que sea mago, un vidente, no sé. Vos decís que el primo segundo o el primo del padre... No, él dice que no sabe si es primo o primo segundo del padre, pero que, bueno, él no lo conoce. ¿De dónde sacó la información tan certera? Y además dice, algún día se sabrá. Bueno, si vos no vas a sede judicial, si tuviste acceso a este material, que es delictivo desde que empieza hasta que termina, está todo el Código Penal de la Nación, el cuerpo normativo, las garantías constitucionales, todo violentado. ¿Y vos no hiciste la denuncia ante sede judicial? Bueno, que explique Alconada Mon qué es lo que sabe. Por ahí sabe más de lo que escribió incluso. Sería muy interesante que aporte más datos Alconada Mon si no quiere, bueno... A mí hoy no me deja opción más que de tenerlo de cómplice, de tenerlo de cómplice de esa asociación ilícita. No me deja lugar, porque no hizo la denuncia. Bueno, yo no estoy atacando a Alconada Mon, ¿eh? Lo que sí estoy cansada, y no es el nombre de Alconada Mon, ¿eh? No es un nombre que en general a mí me cause demasiado enojo, Alconada Mon. Pero honestamente lo que sí tengo un agotamiento enorme es acerca de
de la cara de desentendidos y desentendidas que pone el periodismo argentino, ¿no? Las periodistas, los periodistas, como si no pasara nada. No sé, yo no sabía nada. Nada, lo acabo de descubrir. La verdad es que si vamos a construir una democracia con calidad para todos los argentinos y argentinas, bueno, todos los actores y las actrices que tienen responsabilidades sociales en nuestro país tienen que jugar un rol importante. Claro. Y la verdad es que de responsabilidad sobre todo, ¿no? Bueno, y uno recuerda también ciertos episodios que ocurrieron a partir de esta reunión, cuando uno empieza a recapitular. Ayer repasaba Pablo Dugan y hacía muy bien en hacerlo, los audios de Gladys González, hoy senadora nacional, bueno, colega del cuerpo en la Cámara de Alta tuyo, en donde decía, bueno, hay que meter preso a tal o a cual dirigente. Y uno no deja de acordarse que el propio juez Caricoa Corral también, si no me equivoco, había puesto familiares dentro de la intervención del SOMU. El propio Triaca, ministro de Trabajo, a su empleada. Con Sandra Heredia, su empleada de casa particular, que le pagaba el sueldo a través del SOMU. Digo, en esto tenés al propio juez, a Caricoa Corral, al propio ministro de Trabajo, Triaca, a la interventora también diciendo hay que meter preso a tal o a cual. Bueno, no se puede hablar más de cuentapropismo, digamos. No se puede. En este país nadie puede hablar de cuentapropismo. La verdad que los fallos que se hicieron la semana pasada son escándalos. Es para tomarnos el pelo, Sí. ¿no? O sea, es una tomada de pelo total. Bueno, y hay que decirlo, porque además si encima de que te toman el pelo no decimos nada. Yo también me canso, como se cansa la gente, Sí. ¿no? Porque... Se te ve cansada. Claro, pero es que yo realmente estoy enojada. Estoy enojada porque esta situación es insostenible en la Argentina. Es insostenible. Yo hoy recordaba que en la dictadura militar, quienes fueron el número más grueso de detenidos desaparecidos en la dictadura militar, fueron exactamente las víctimas predilectas de la dictadura. Fueron las organizaciones sindicales, los compañeros y compañeras que estaban a cargo de los sindicatos y quienes estaban además afiliadas y afiliados a los sindicatos y tenían participación sindical. Son el número más grueso de detenidos desaparecidos en este país. La dictadura también hizo un plan sistemático para que los argentinos y argentinas no o tuvieran cada vez menos derechos que los que habían logrado con el peronismo. En este caso, esta organización estatal también empezó de la misma manera y tiene ese mismo objetivo y es un plan sistemático también. Y es un plan sistemático del Estado. ¿Cuál es la diferencia de paraestatal y estatal? Que no es que contrató un grupo de mercenarios civiles para perseguir sindicalistas y pegarles un chirlo, un palazo en la cabeza. No. Sino que lo que hacen es perseguirlos judicialmente y legalmente y meterlos presos. Sí, y ocurrió. Y quedarse con sus bienes. Algo que también es de la dictadura también, es característica de la dictadura. ¿Sabés cuántos, y con esto termino, Juan, cuántos sindicalistas presos en 4 años de gobierno de Mauricio Macri sin Estado de Derecho? ¿Hubo presos? ¿Cuántos? ¿O están presos? 9. 9. Fíjate si desde la recuperación democrática hasta el 2015, más allá de algunas cuestiones, porque el Pata Medina también estuvo preso durante el gobierno de Cristina por conflictos con la ley, digamos, hay algunos casos puntuales, pero no tiene que ver con persecuciones judiciales específicas para meterlos presos y no tener representación judicial. Representación gremial. Quiero que escuchemos a Gladys González, la entonces interventora del SOMU, hoy senadora nacional, en un audio donde expresa con toda claridad, bueno, las consecuencias de la mesa de la Gestapo, ¿no? De la que hablaba Marcelo Villegas, demostrando una vez más que no se habían quedado en los dichos. La escuchamos. ¿Quién está haciendo todo para que el caballo lo metan preso de una vez con toda la asociación ilícita? ¿Yo o el juez y los otros dos? Ahora, una cosa es
la causa, y además vamos a presentar denuncias por otros lados, esta causa se va a cerrar, porque el objetivo que tenemos es que en efecto Caballo vaya preso con todo lo demás. Porque hay una presentación en el juzgado sobre una incompatibilidad supuesta. Y les aclaro, no existe incompatibilidad. Un diputado puede cobrar 2 sueldos mientras no los cobre 2 poderes del Estado. Yo cobro por el Poder Legislativo y por el sindicato, como cobra Daer, Recalde, Plarini, Facundo Moyano. Son todos compañeros míos, diputados nacionales que cobran un sueldo por ser miembros de su sindicato. Bueno, ahí estaba Gladys González. Quiero sumar a la charla también a Jorge Rizzo, abogado que se estuvo expresando en las últimas horas al respecto y que algo entiende de la materia. Jorge, muy buenas tardes. Juana Morín en la hora de Víctor Hugo y todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juancito? Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, ¿qué opinión tenés respecto de la enorme cantidad de material probatorio ya que se viene recabando desde hace largo tiempo respecto de esta gran y enorme, yo lo voy a decir con todas las letras, asociación ilícita, me parece, que existió en el propio Estado? Nosotros no lo dudamos porque somos querellantes en la causa con el Colegio Público de Abogados. Siempre sostuvimos esto, conocemos a muchos de los personajes, en particular a De Stefano, personajes siniestros si los hay, y creo que estaban dados todos los elementos en el expediente como para que se determinara la asociación ilícita. Yo estaba un poco enojado con el gobierno porque venía reclamando un poco más de apoyo y bueno, la semana pasada dieron la falta de mérito y estábamos todos muy desilusionados y apareció este material que realmente es importante, más el apoyo de la vicepresidenta de la Nación, que bueno, era justamente el apoyo que yo venía solicitando desde hace tiempo. Creo que ahora estamos más fuertes y es indubitable la sistematización de la persecución que se hizo durante estos 4 años de la AFI. Ahora, Jorge, hay algo que es cierto, a mí me pasa mucho, sobre todo en las redes sociales y demás. Cuando uno hace trabajo de investigación, la gente, la verdad es que automáticamente responde, sí, es cierto, hay una cantidad de material probatorio impresionante, pero no pasa nada, digamos, no hay reacción, no hay una consecuencia judicial. De hecho, podría enumerar interminablemente, podría estar de acá hasta las 8 de la noche enumerando causas que están o cajoneadas o que terminaron en la nada, aún con material probatorio muy específico. ¿Crees que eso se va a revertir en algún momento o siempre y cuando todo recaigan como oro pi tiene el mismo destino? Mirá, en algún momento se tiene que revertir. Me parece que esta vez las pruebas son indubitables. ¿Quién va a negar el video? Y si no, los jueces se van a tener que hacer responsables. Es muy importante lo que pasa en el Consejo de la Magistratura de la Nación. No puede seguir pintado el Consejo de la Magistratura. Porque en definitiva, con esta partidocracia que hay en el Consejo, los jueces no tienen miedo porque saben que no pasa nada. Claro. Juliana, ¿vos cómo lo ves? No, yo pienso exactamente lo mismo que Rizzo. La verdad que yo creo que necesariamente tiene que suceder algo, cambiar el Consejo de la Magistratura. Primero tiene que existir, obviamente, el pedido de juicio político, ¿no? Y tiene que haber pedido de juicio político, incluso aunque no tenga las mayorías necesarias en ambas cámaras. Eso seguro. Pero además, digo, la que acusa y la que juzga, ¿no? Sí, sí. Estoy hablando en el caso del procurador de la provincia de Buenos Aires, bueno, de las legislaturas provinciales, pero también el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires tiene que actuar. Y tiene que actuar rápido. Y lo mismo el Consejo de la Magistratura de la Nación, ¿no? Obviamente que sí, que tiene que actuar. Estoy absolutamente de acuerdo. Jorge... Tiene que actuar todo, también tiene que actuar, insisto, aunque no tengamos el número necesario, hay que mostrarle a la sociedad que nosotros no estamos en desacuerdo. Ese apoyo del que hablaba Rizzo, que entiendo que es el apoyo, digamos, político de la vicepresidenta, de la actual vicepresidenta, tiene que ver con expresarse políticamente. Aunque vos no ganes esa discusión, la expresión política es muy importante. La expresión política, aunque no ganes la discusión, aunque no ganes la votación, perdón, aunque no ganes la votación, la discusión sí se puede ganar.
Ahora, Jorge, vuelvo sobre una pregunta que es extremadamente ingenua, pero que debo hacerla. ¿Existe posibilidad de que algún juez verdaderamente entienda que se trataban de agentes cuentapropistas? Y por otra parte, ¿este video termina de lleno y deja en ridículo a Bertuzzi, a Llorens, que la semana pasada dijeron, no, Macri, Arribas, desconocían por completo esto, eran agentes sueltos, eran loquitos sueltos que se animaban a espiar a cuanto dirigente político se cruzaban? Yo creo que Bertuzzi y Llorens no quedan en ridículo. Me parece que la posición de ellos es mucho más difícil que el ridículo. Por ahí del ridículo es más difícil volver. Pero me parece que es una situación comprometida. Ya me parece que entró una denuncia por prevaricato incluso, pero no te lo puedo confirmar porque es tanta la vorágine de cosas que uno lee todo el día que no sabe hasta dónde es cierto y no lo es. Me parece que lo que queda claro, mira, habitualmente las libertades por falta de mérito, los abogados querellantes ni siquiera las apelan porque ya saben cuál es el criterio. Acá hay una conciencia clara de toda la querella, van a pedir la revocatoria por parte de casación de esto, a la luz de este nuevo hecho que es algo que pone en negro sobre blanco y termina con la discusión y con lo insólito, de el fallo de la semana pasada. Es realmente, para mi gusto, es vergonzoso lo que pasó la semana pasada en la Argentina. Claro. Jorge, muchas gracias por tomarte este rato para charlar con nosotros. Un abrazo grande. Chau, muy buenas tardes. Igualmente para vos. Jorge Rizzo también opinando al respecto. Bueno, fue mucho más contundente que yo, dijo. Del ridículo capaz podrían volver. Esto va más allá de eso. Estefi, la última para Juliana. Y pensaba, ¿qué continuidad existe entre estas imágenes que vemos y la agenda de las reformas laborales, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo podemos poner en continuidad el proyecto político-económico de Cambiemos en este video? Bueno, hoy yo decía en el recinto que alguien me había enseñado una vez que en la Argentina todo hace juego con todo. Y así como yo les dije, bueno, en dictadura hubo un plan sistemático contra los sindicatos y contra los militantes sindicales y las militantes sindicales. A mi vieja la rajaron del sindicato, la cesantearon, chao. Cesanteada total. Había ganado el sindicato, pero la cesantearon. ¿Por qué? Porque fue mucho más fácil con miles y miles de compañeros y compañeras desaparecidos de los sindicatos, quitarle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Hoy, ese plan sistemático, desde el primer día señalaron a los gremios como si fueran a los gremios, a los gremialistas y a la grasa militante de los gremios y de las gremialistas, de los gremios, como si fueran el retraso del crecimiento de la Argentina. Claro. Siempre los derechos de los trabajadores, la derecha la pone como el freno al rechazo, y además ellos los equipararon a la mafia, los equiparan a los gremios con la mafia. Y es también una forma de pegarle el peronismo, ¿no? Porque el movimiento obrero organizado es un espacio a donde el peronismo tiene una de sus patas más importantes. Sí, pero nosotros seguimos defendiendo igual, digamos, esos derechos, independientemente de si los gremios tienen fuerza o no, para poder defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Gracias, Juliana, por venir y por este rato. La vamos a seguir, por supuesto. Gracias a ustedes por invitarme. La senadora nacional Juliana Di Tulio, noticia de último momento, alerta en C5N. Y es alerta en C5N, récord histórico de casos en los Estados Unidos, récord histórico de contagios en Estados Unidos, 326.000 casos reportados tan solo en las últimas 24 horas. En Estados Unidos se vive una situación muy similar a la de los países de Europa que veníamos repasando
junto a Rosalía, ¿sí? Más de 200.000 casos en Francia, una situación muy similar también en España, 180.000 contagios también en Reino Unido en las últimas 24 horas. Bueno, Estados Unidos no escapa a esta situación, 943 fallecidos también reportados en las últimas 24 horas y más de 83.000 personas están hospitalizadas, ¿sí? Reiteramos, récord histórico de contagios en Estados Unidos, 326.000 casos reportados en las últimas 24 horas. Nosotros seguimos haciendo la hora de Víctor Hugo hasta las 20 horas. Te hacemos compañía en C5N. Breve tanda y seguimos con mucho más. Hace una semana, mientras recorríamos... Habla el jefe de gobierno porteño, habla Horacio Rodríguez Larreta analizando la situación de COVID en la ciudad de Buenos Aires. Hoy más de 7.300 casos, récord para la ciudad. Lo escuchamos al jefe de gobierno porteño. Tomamos mejores decisiones y podemos planificar mejor la respuesta en cada una de las etapas de la situación sanitaria. Estamos mejor preparados porque avanzamos con rigurosidad y total transparencia en un plan de vacunación que ya alcanzó a la gran mayoría de la población. Festejemos la llegada del Año Nuevo, celebremos con nuestros seres queridos, pero hagámoslo de manera responsable, cuidando a nuestras familias, cuidando a nuestros amigos, especialmente a los adultos mayores. Por eso sigamos manteniendo las distancias, sigamos eligiendo todas las actividades que se puedan hacer en espacios abiertos y ventilando los espacios cerrados. Y sobre todo, cada vez que estemos en un lugar cerrado, es muy importante usar el tapaboca para evitar contagiarse y para evitar contagiar a los demás. Durante toda la pandemia, el tapaboca ayudó muchísimo. No lo dejemos ahora. Sigamos cuidándonos. Muchas gracias y feliz año para todos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres. Bueno, lo escuchamos al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Algunos anuncios relevantes por parte de la ciudad de Buenos Aires. Anticipo de la tercera dosis. Primero fue a los 6 meses, después a los 5. Ahora confirma el jefe de gobierno porteño que se anticipa todavía más a los 4 meses. Así que a estar atentos todas las personas que se han vacunado entre agosto y septiembre. Bueno, más atentos que nunca al mail, al bot de la ciudad de Buenos Aires, a escribir, a hacer consultas en el caso que no reciban el turno, porque los próximos días deberían estar vacunándose y recibiendo su tercera dosis. Por otra parte, pidió por el autotest, ¿sí? Este test que te podés comprar en la farmacia. Le voy a consultar a Gabriela Piovano al respecto porque hay algunas dudas respecto de si funciona o no y sobre todo si la gente después va a cargar o no su resultado positivo y adhesión a las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Nacional en el día de hoy respecto de los días de aislamiento y demás. Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz, nos está acompañando. Gracias por venir. Hace bastante que no nos veíamos. Hace rato que no veo, sobre todo cara a cara. Cara a cara ni hablar. Cara a cara no. Pero sí, ha sido de mucha ayuda. Gabriela ha sido un gran puente comunicacional en medio de la pandemia. Así que, nada, te agradezco también que hayas venido acá. Yo también le agradezco a C5N que me dio el lugar para hablar masivamente con la gente, ¿no? Y dar mi opinión. ¿Cómo estás viendo la situación y sobre todo estas medidas anunciadas recientemente por el Gobierno Nacional y posteriormente por Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, a ver, a vos te habilita lo que están hablando de acortar el tiempo de aislamiento porque nosotros, digamos, ya estas variantes y ya se había establecido, ¿no? Que las evoluciones leves a los 10 días, 7 días en realidad ya por ahí no contagian, después tenías las moderadas 14 y las graves 21 a 28 días. Cuando vos te vas a hacer el test ya tenemos 2 o 3 días de posible contagio y en esto es donde falla un poco a mi gusto, digamos, ¿no? La cuestión de usar el testeo para aislar, ¿no es cierto? Fíjate que hoy mismo la ministra definió contacto estrecho no necesita testearse y sí necesita aislarse, porque cuando vos te vas a hacer tu test ya estuviste circulando y lo que decíamos, estas variantes son mucho más contagiosas. Con respecto a tu pregunta del autotest, bueno, ahí hay un tema. Primero, obviamente, la división entonces entre el que va a tener acceso o no, el gasto que significa quién va a pagar esto realmente. Y por el otro lado, el manejo de esta información. Primero, lo van a saber hacer
cuando lo tengan en la mano, lo van a, ¿no? Porque además hay una efectividad. Quiere decir que vos tenés, por ejemplo, un número de falsos negativos y falsos positivos. Entonces, ¿cómo vas a manejar esta información la población? Entonces, desde ese punto yo creo que estamos en un momento, como estamos diciendo, una gran subida de casos. Bueno, como dicen, gracias a las vacunas, también pocas personas internadas gravemente. Y yo digo, no, qué suerte tiene Horacio que haya estado Alberto, ¿no? Porque Larreta no consiguió ni una sola vacuna. Así que si hoy estamos vacunando como sea, se debe a la gestión del gobierno nacional. Y eso que hubo provincias que sí consiguieron vacunas. Es interesante el punto que planteás. La Ciudad de Buenos Aires, aún con bueno, todas sus posibilidades... Pero aparte que con Perreta no iban a bajar la vacuna a las farmacias, ¿te acordás? Bueno. Gabriela, te pido que me acompañes de modo virtual a Bariloche. Allí nos está esperando Bernardo Maniago, porque hay más de 500 estudiantes aislados en este momento. Bueno, una situación bastante particular. Bernardo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá Juan Amorín y todo el equipo de La Hora de Víctor Hugo te saluda. Hola Juan, buenas tardes. Sí, exactamente. Hay 500 chicos que están aislados por casos de COVID que se han ido registrando en los contingentes a los cuales ellos pertenecen. El protocolo establece que un solo chico que esté contagiado, confirmado con COVID, se debe aislar a todo el grupo, a todo el curso, y por ese motivo suman 500 los que están aislados. Prácticamente el 10% de los chicos que están presentes en Bariloche pasando sus vacaciones de fin de estudios, ¿no? Que son 6.000 en estos momentos. Hace un rato estábamos en la puerta de un hotel, de uno de los hoteles donde están los chicos, y nos decían, había un contingente que hace 3 días que están aislados y que tienen que estar hasta el 4 de enero sin poder regresar a sus hogares porque el protocolo no lo permite. Los chicos, para poder venir a Bariloche, se tienen que testear 72 horas antes, el día del viaje y 48 horas después, y después periódicamente durante la estadía, para mantener la seguridad de que no hay contagios dentro del grupo. Lo que pasa es que muchos son asintomáticos y esa es la única manera de detectar que efectivamente haya un caso dentro del grupo. Hay hoteles que realmente tienen prácticamente la capacidad colmada con chicos que están en esas condiciones. Uno de ellos está en la zona del centro cívico y allí hay varios grupos de la provincia de Córdoba que están tratando de gestionar algún tipo de protocolo para que los chicos no se tengan que quedar hasta el fin de la estadía y puedan regresar antes a sus hogares. Ha ocurrido también, por ejemplo, en pueblos, ciudades del interior del país, de que han vuelto micros desde Bariloche con prácticamente todo el contingente contagiado, todo el contingente con COVID. Es algo que está ocurriendo porque, lógicamente, a pesar de los protocolos, por ejemplo, nos contaban algunos de los chicos que van al boliche y obviamente en ese lugar se mezclan por más que traten de distanciarlos de alguna manera. La ciudad de Bariloche preventivamente, y esto es un dato muy importante, suspendió la llegada de nuevos contingentes de estudiantes desde el lunes de esta semana hasta el lunes de la semana próxima. Preventivamente, las empresas de turismo tuvieron que reprogramar los viajes para evitar que siga creciendo este pico de COVID. Excelente como siempre, Bernardo. Un abrazo muy grande allí desde Bariloche. Hasta luego. Bernardo Maniago, y de fondo se veían algunos carteles de gente que estaba manifestándose a favor del cuidado del medio ambiente y pidiendo la protección del medio ambiente. Sabemos que hay todo un tema sumamente delicado en el sur del país, que tuvo hace pocas semanas, bueno, su apogeo en Chubut, con, por suerte, después de la lucha del pueblo de Chubut, la derogación de la ley de rezonificación minera. Gabriela, yo te decía recién, bueno, la preocupación por la cantidad de casos y demás, y veníamos repasando las curvas, de hecho lo hacíamos con Rosalía también, y da la impresión que en las últimas 2 semanas fuimos encontrando nuevos pisos, pero no encontramos techo. No, y te falta, o sea, realmente, porque el hecho de que la vacunación es efectiva y parcialmente también, no es totalmente efectiva para evitar evoluciones graves. Tenemos casos, lamentablemente, con 3 dosis que tienen neumonía bilateral. Por ahí, bueno, vamos a ver cómo van evolucionando, ¿no? Pero quiero decir esto, y ya se sabe también, ¿no? O sea, las noticias que nos vienen de Europa es que de la gente gravemente enferma, en su mayoría no se han contagiado, pero no quiere decir que, no se han vacunado, pero no quiere decir entonces que la gente que se vacunó 100% tiene garantizado
no evolucionar de manera grave. Entonces, ¿qué pasa? Esta circulación del virus, que entonces escapa inmunológicamente a la vacuna, te hace seguir circulando y obviamente entonces la posibilidad es 45 millones de casos, ¿no es cierto? Ahora, yo te digo, en un sentido yo ya no testearía más, o sea, por eso ya directamente, ¿y qué pasa? Obviamente lo que estamos diciendo, los números no te habilitan para cerrar, porque vos recordemos que el parámetro no era solamente el número de casos, sino la ocupación de camas de terapia. La saturación del sistema. Claro. Y decir que el no vacunado, en su mayoría, ya lo hemos dicho, tiene menos de 30 años, lo cual le confiere, digamos, cierta predisposición a no evolucionar de manera grave, por suerte. Pero también te digo, a futuro, seguir circulando y circulando, te puede generar entonces variantes que sí tengan, por ejemplo, peor evolución en una reinfección. Entonces, yo a esta altura, digamos, apelaría más a reacomodarnos con las burbujas, ¿no es cierto? Que la gente entienda, que ejerza su soberanía, ¿viste? Del cuerpo, como lo hemos dicho, en relación a entender. Cuando hablamos del pase sanitario, para mí no lo tenemos que enfocar como una división, ¿no es cierto?, donde ellos, los que no se vacunan, son el peligro para nosotros. No, nosotros estamos protegiendo a esa población, que son millones de personas que se pueden enfermar de manera grave, mucho más que los que se vacunaron. Entonces, lo miraría desde ese lado. Esto que hablan de pagar o no pagar, o sea, a mí me parece que más allá de que vos podés decir, bueno, que alguien, si eligió realmente tomar el riesgo, que después, bueno, tenga que... Pero ya no se está ocupando la cama. Entonces, desde ese punto no interesa. Lo que nos interesa es velar por su salud. Entonces, desde ese punto me parece que no está bueno que empecemos a establecer la comunicación en torno a esto como una batalla a dos lados, ¿viste?, de una reja. O sea, nosotros, cuando atendemos a la gente, no nos importa, la verdad, si se vacunó o no se vacunó, si manifestaba, a quién votó, de qué equipo es, porque realmente la situación, sobre todo cuando vimos gente más joven, fue muy difícil para nosotros. Entonces, de ese punto es que uno quiere que se entienda que la idea es que más allá de lo que determine el gobierno, la gente tiene que tomar por sus propias manos la determinación de, si va a una fiesta, hacerlo de forma cuidada. Si tuvo contacto con gente positiva, que se aísle. Si tiene tos, tiene fiebre, que se aísle. O sea, perdete una fiesta, pero no te pierdas una familia. Doctora, le quiero hacer una pregunta y hago una aclaración también. Primero, yo estaba viendo que la cantidad de internados, si bien sigue en terapia intensiva, sigue siendo muy baja con respecto a la cantidad de... Se va duplicando. Sí, está aumentando. Ayer era 20%, ahora 31%. Quería preguntarte por eso, pero antes que me respondas también quería aclarar algo. Recién veíamos el anuncio de la reta. Muy importante también recordar que hoy Kicillof anunció también tercera dosis, 4 meses ¿para quiénes? Para los adultos mayores de 60 años. A los de riesgo. Sí, 4 meses a todo el personal de salud, independientemente la edad. Y algo también muy relevante, los inmunodeprimidos, no 4 meses, un mes. Un mes desde que se dieron la segunda dosis, también van a poder vacunarse. Esto es libre, además. Claro, esto es porque las personas con inmunodeficiencia obviamente les cuesta más responder generando una respuesta adecuada a la vacuna. Pero bueno, lo que vos fíjate, los casos que nosotros tenemos hoy, la paridad, ¿no? Siempre estamos más o menos a la mitad de la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, la población, ¿no? Cuando hacemos la distribución, sí, claro, es escandaloso los números que tiene la ciudad. Y recordar que qué nos pasa con la gente que ingresa a terapia, que esas camas no se renuevan rápidamente. No es que la gente entra hoy y se va en 2 o 3 días. Lamentablemente, la gente que ingresa a terapia, hay estamentos intermedios de ingreso, que por ahí el paciente recibe oxígeno, recibe anticoagulante, etcétera, ya lo hemos dicho, y se puede ir a su casa en pocos días relativamente, pero además no te ingresó a terapia. El que ingresa a terapia, sobre todo a respirador, está un mínimo de 3 a 4 semanas y hasta 3 o 4 meses, chicos,
ocupando la cama. Claro. Ahora, vos trabajás en unidades de terapia intensiva, Sí, ¿verdad? sí, en señor. el Hospital Muniz. ¿Qué porcentaje de los ingresos corresponde a personas no vacunadas? Mira, nosotros en este momento, yo en mi terapia que se transformó en COVID en 2 oportunidades, en este momento todavía no somos COVID, pero sí están pasándonos los pacientes esperando, realmente, bueno, hay una alerta dentro de la ciudad con respecto a la ocupación de camas de terapia. ¿Está viendo alerta? De hecho, se empezaron a vaciar los lugares para poder tener lugar esperando a estos pacientes. Entonces, realmente vemos, sí. Mira, la segunda ola que había empezado la vacunación, ¿no es cierto? En diciembre, en enero en realidad empezó de a poquito. ¿Se acuerdan que el colapso vino en julio, que fue el día realmente que el presidente dijo que íbamos a cerrar? Teníamos mucha gente que se había vacunado recientemente, entonces te das cuenta que ahí obviamente la vacuna no hizo efecto. En este momento realmente la mayoría está no vacunada, pero ya te digo, tenemos casos que es lo que más nos preocupa, Juan, los menores, los chicos menores de 12 años, los chicos menores de 16 que están expuestos a el lobby que se ha hecho con sus papás para no vacunarlos, para dudar. Y esto, vos sabés que ya se han duplicado las internaciones en el Garrahan en estos días. Para estar atentos. Gabriela, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes, feliz año, insisto. No nos perdamos las fiestas, pero no perdamos el horizonte de que tenemos que seguir protegiendo al otro, porque cuando yo protejo al otro, me estoy protegiendo a mí. O sea, demos vuelta, ¿viste? La de cuidarnos es cuidarte, ¿no? Es así como lo tenemos que ver. Gracias, Gabriela. La doctora Gabriela Pivano acá en la hora de Víctor Hugo. Y para cerrar, habló el ministro Martín Guzmán, Estefi Pozo. Sí, dio una entrevista en el diario El País de España donde asume algo que había dicho aquí en C5N, pero lo sigue sosteniendo y la verdad es que son declaraciones preocupantes del ministro Guzmán. Está listo Argentina para acordar con el FMI, pero faltan consensos internacionales para avanzar. Fíjense, le preguntan, ¿faltan consensos internacionales? Dice, ahí está mal la desgrabación, a ver, pero... dice, la respuesta. Perdón, no estaba entendiendo de qué manera se había organizado esto. R respuesta. La P periodista en la R de respuesta. Con el staff ha habido entendimientos profundos. Dice, ¿qué quiere decir esto? Que las conversaciones técnicas están llegando a buen puerto. Pero ¿qué es lo que pasa? El Fondo Monetario tiene una instancia de discusión técnica y después tiene el board ejecutivo, el directorio, que esa es directamente el tablero geopolítico, con lo cual se hace lo que los países dicen que cada uno de sus directores tiene que hacer. Dice, a nivel de los accionistas, explica Guzmán, claramente ha habido un crecimiento de la comprensión de la situación, pero esa comprensión no se ha dado a la velocidad que sería deseable para tener un acuerdo ya con el FMI. Lo que el gobierno argentino quiere es que se acelere el proceso de comprensión. ¿Quiénes son estos países? Uno se pregunta, bueno, Estados Unidos tiene una ficha, Japón tiene otra ficha, no lo dice el ministro, lo digo yo. El nudo, entonces, ¿dónde está? Dice, ¿está ahí? ¿En que hay países en que no quieren un acuerdo con Argentina? Le pregunta el periodista. Resta tener los consensos internacionales que hacen falta para tener un acuerdo entre ambas partes. Como se dice en el fútbol. Es un hábil declarante diplomático, podemos decir. Argentina está lista para avanzar. El gobierno tiene pleno interés en cerrar un acuerdo lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque tiene un calendario de vencimientos imposible el país. Son alrededor de 4.000 millones de dólares hasta marzo del año que viene. No hay manera de que Argentina pueda pagar lo que tiene que pagar. Por eso está urgida. A ver si le empezamos a mandar, no sé, mails, arrobamos a Biden. Hacemos algo para productos argentinos. El embajador de Japón en Argentina, que es piola, que es divertido su cuenta de Twitter, a ver si hace algo. Es por ahí. Gracias, Estefi. Gracias, Rosalía Constantino. Hemos llegado al final de la hora de Víctor Hugo. Se quedan en minuto 1 en muy buenas manos, en compañía, en este caso, de Pablo Dugan. Y nosotros nos volvemos a ver en un rato nada más. A las 21:30 vamos a estar haciendo Desafío 2021. Se quedan en la noche de C5N. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada.